La vida es caprichosa. A veces nos lleva por caminos inesperados, nos arrebata lo que más amamos y nos hace creer que todo está bajo nuestro control, solo para, en un instante, demostrar que no es así. Para Ernesto Salazar, un empresario de renombre con una fortuna construida a base de sacrificio y determinación, el mundo era un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado. En su universo, no había espacio para el azar ni para las emociones que pudieran nublar su juicio. Pero esa tarde, en un pequeño restaurante de la ciudad, un simple apellido fue suficiente para derribar los muros que había erigido a su alrededor. Lo que jamás imaginó fue que aquel joven mesero que le servía el café llevaría un apellido que lo haría tambalear. Un apellido que pertenecía a alguien a quien había dejado atrás hace mucho tiempo. Un apellido que jamás pensó volver a escuchar de aquella manera. Un apellido que era también el suyo. Ernesto Salazar, de 55 años, era el típico empresario hecho a sí mismo. Había comenzado desde abajo, vendiendo productos de puerta en puerta, hasta que con los años construyó un imperio en la industria hotelera. Su nombre era sinónimo de éxito, poder y riqueza. Era respetado, admirado e incluso temido en algunos círculos de negocios. Pero detrás de esa imagen de hombre inquebrantable había una historia que pocos conocían. Una historia que había preferido enterrar en lo más profundo de su memoria. A sus 22 años, Ernesto había amado a una mujer con todo su ser. Elena Morales, una joven de espíritu libre y mirada dulce, había sido su gran amor. Pero la vida, o quizás sus propias decisiones, los separó. Cuando era joven, el deseo de triunfar pesó más que cualquier otra cosa. Y en aquel entonces, creyó que no tenía espacio en su vida para una familia. Elena quedó embarazada. Y él, cegado por el miedo y la ambición, hizo lo impensable, la abandonó. Le ofreció dinero para que pudiera criar a su hijo, pero Elena lo rechazó con orgullo. «No necesito tu caridad», le dijo con voz firme. «Si no quieres ser parte de su vida, entonces no lo serás en absoluto». Ernesto se marchó, convencido de que hacía lo correcto. Durante años, intentó olvidar. Se convenció de que aquella decisión había sido necesaria para su éxito. Y con el tiempo, la culpa se fue desvaneciendo, o al menos, eso creía. Aquella tarde, el sol descendía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Ernesto Salazar caminaba con paso firme por las estrechas calles del centro, absorto en sus pensamientos, con la mente ocupada en los problemas de su empresa. Su rutina estaba meticulosamente organizada, y parte de ella era tomarse un momento para disfrutar de un buen café en un lugar apartado del bullicio corporativo. El restaurante al que entró no era un sitio exclusivo, pero tenía un encanto particular. Pequeño, de luces cálidas y ambiente acogedor, con el aroma del café recién molido impregnando cada rincón. A Ernesto le gustaba ese sitio por su tranquilidad. Se dirigió a una mesa junto a la ventana, donde podía observar la vida pasar sin ser molestado. Apenas se sentó y sacó su celular para revisar correos cuando un joven mesero se acercó con una actitud cordial. Su sonrisa era amable, su postura relajada, con la confianza de alguien que disfrutaba su trabajo. «Buenas tardes, señor. ¿Le puedo tomar la orden?» Sin despegar la vista de la pantalla, Ernesto respondió con voz automática. «Un café negro, por favor». El mesero asintió. «Enseguida, señor Salazar». Aquel detalle pasó desapercibido para Ernesto. Su apellido era conocido, su imperio empresarial abarcaba diversas partes del país, y no era raro que la gente supiera quién era. Pero algo hizo que levantara la vista de inmediato. El nombre en la placa del joven. Luis Morales. El corazón de Ernesto dio un vuelco. Por un instante, sintió como el aire en la habitación se hacía más denso, más pesado. Su respiración se entrecortó. Su mente intentó ignorarlo, decirse que era solo una coincidencia. Morales era un apellido común, debía haber miles de personas con ese nombre. Pero algo en la expresión del joven, en la profundidad de sus ojos oscuros, le generó una inquietud que no pudo ignorar. Era como si estuviera viendo un reflejo de un pasado que había intentado enterrar. Ernesto carraspeó, tratando de mantener la compostura. «Disculpa», dijo, fingiendo un tono casual. «¿Tu apellido es Morales?» El joven le dedicó una sonrisa antes de responder. «Sí, señor. Luis Morales. Así se llamaba mi madre».
El mundo de Ernesto se tambaleó. Una punzada de dolor le atravesó el pecho. Su estómago se encogió. No podía ser. Con voz temblorosa, casi sin darse cuenta, preguntó: ¿Tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Luis pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió sin darle importancia: Elena Morales. Pero falleció hace unos años. Ernesto sintió como el frío lo invadía. Elena había muerto. Un mareo momentáneo lo obligó a sujetar el borde de la mesa. Su visión se nubló por un instante mientras trataba de asimilar la noticia. Su Elena, había muerto. El silencio se hizo insoportable. Luis, ajeno a la tormenta interna de Ernesto, sonrió de manera educada y se dispuso a retirarse para continuar con su trabajo. Pero Ernesto no podía dejarlo ir sin hacer una última pregunta. ¿Tu padre? Logró articular, sintiendo que su propia voz apenas era un susurro. Luis bajó la mirada. Nunca lo conocí, respondió con un tono neutral, pero con un deje de amargura. Se fue antes de que yo naciera. Las palabras fueron un puñal directo al corazón de Ernesto. El peso de sus decisiones, de su cobardía, cayó sobre él como una avalancha. Él era ese hombre. Él era el que había abandonado a Elena. Él era el que dejó que su hijo creciera sin saber quién era. Luis Morales, su hijo. Los días siguientes fueron una tortura para Ernesto. Se encontraba atrapado entre el miedo y el deber, entre la culpa y la necesidad de actuar. Durante años había creído que su pasado estaba enterrado, que lo que había hecho quedaría en la oscuridad de sus recuerdos, pero ahora todo resurgía con una fuerza incontrolable. ¿Cómo enfrentarse a la verdad? ¿Cómo mirar a ese joven y decirle que el hombre que lo abandonó, sin dudarlo ahora, estaba frente a él? Finalmente, supo que no podía seguir evadiéndolo. Una tarde, regresó al restaurante y esperó pacientemente a que Luis terminara su turno. Sus pensamientos iban y venían, su pecho se sentía pesado, su mente repetía una y otra vez posibles escenarios. Cuando Luis salió del establecimiento, Ernesto se acercó con cautela. «Luis, necesito hablar contigo». El joven lo miró con curiosidad, sin imaginar lo que estaba por escuchar. ¿Sobre qué? El empresario tragó saliva. Nunca en su vida había sentido tanto miedo. Sobre tu madre y sobre tu padre. Luis frunció el ceño. ¿Mi padre? ¿Lo conoció? Ernesto cerró los ojos por un instante y exhaló. Luego, con la voz quebrada, pronunció la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. Más que eso, yo soy tu padre. El rostro de Luis pasó del asombro a la confusión, y de ahí a la rabia. No puede ser, murmuró, retrocediendo un paso. No, mi madre me dijo que él nunca nos quiso, que nos abandonó sin mirar atrás. Ernesto sintió un dolor indescriptible. Es cierto, admitió con un nudo en la garganta. Fui un cobarde. Me fui porque tenía miedo, porque era joven e idiota. Pero si hay algo que he aprendido en todos estos años es que el dinero, el éxito, nada de eso llena el vacío de una familia. Y te dejé ir, te perdí. Luis respiró hondo, intentando controlar la furia que lo invadía. ¿Y ahora qué? ¿Vienes aquí esperando que te perdone? Ernesto negó con la cabeza, su mirada reflejaba un profundo arrepentimiento. No espero nada, no merezco nada, pero quiero conocerte. Quiero, si me lo permites, recuperar aunque sea un poco del tiempo perdido. Luis lo observó en silencio. Había imaginado muchas veces cómo sería aquel hombre. Lo había odiado en incontables noches de soledad, preguntándose por qué nunca estuvo allí. Pero ahora lo tenía frente a él. Y no era el monstruo que había imaginado. Era solo un hombre roto por su propio arrepentimiento. Tras un largo y pesado silencio, Luis suspiró y bajó la mirada. No sé si podré perdonarte, pero, si realmente quieres conocerme, supongo que podemos intentarlo. Por primera vez en años, Ernesto sintió una luz de esperanza en su interior. El camino hacia la reconstrucción de su relación no fue nada fácil. Estuvieron rodeados de silencios incómodos que parecían pesar más que las palabras, momentos de tensión que les recordaban todo lo que se habían perdido, y muchas emociones contenidas que a menudo se manifestaban en un dolor silencioso. Sin embargo, con el paso del tiempo y mucho esfuerzo, el resentimiento comenzó a desvanecerse poco a poco, como la niebla que se disuelve con la luz del amanecer. Ernesto,
Con su mirada atenta y su paciencia renovada, descubrió que Luis poseía un talento natural y sorprendente para los negocios. No solo era capaz de entender el mercado de manera intuitiva, sino que también tenía una visión fresca, distinta. Movido por un deseo genuino de ayudarlo a crecer, Ernesto se dedicó a apoyarlo en su educación, brindándole herramientas que antes le habían sido negadas. Le abrió las puertas de su mundo empresarial y, con un enfoque delicado, le permitió encontrar su propio camino, sin presiones, respetando su ritmo y su propio destino. A pesar de que nunca podría recuperar el tiempo perdido, las oportunidades y las conversaciones que nunca tuvieron, Ernesto hizo una promesa a sí mismo: estaría allí para Luis, presente en su vida, como nunca lo había estado antes. Aquel dolor del pasado ya no podía retenerlo, porque la vida le había dado una segunda oportunidad, una chance de redención. Esta vez, Ernesto no pensaba desaprovecharla, no dejaría que nada ni nadie interfiriera en la posibilidad de reconstruir lo que parecía irrecuperable. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.